Desde la Biblioteca Central de la Universidad Arturo Prat, aquí en la avenida Playa Brava, nos encontramos en un nuevo programa, en una nueva edición del Oficio de la Memoria. Un programa de conversación, de diálogo, con invitados especiales. Han estado en este programa arqueólogos, antropólogos, teólogos, sociólogos, historiadores, bibliotecólogos. Hoy día tenemos un invitado especial, un testigo preferencial de una época importante de Iquique, un hombre que lleva un registro minucioso de la vida cotidiana de lo que ha sucedido en la caleta, en el puerto, en este Iquique tan nuestro. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, don Guillermo Ross Murray. Guillermo, ¿cómo estás? Bastante bien, y ya que dijiste tú en este programa el oficio de la memoria, precisamente mi poesía se ha catalogado también como un testimonio, ¿no?, de la memoria. Porque mi poesía no es de alfeñique, como decía nuestro amigo Andrés Sabela, sino que tiene como una cuchilla entre los dientes, bueno, de una forma metafórica, porque yo no mato ni una cucaracha, ni una mosca. Guillermo Ross Murray, tú te has hecho ya la presentación, poeta. Cuéntanos un poco, tú tienes, voy a decir, dos periodos, lo que yo conozco, un periodo antofagastino y un periodo iquiqueño. Tu periodo antofagastino que tiene fuertes referencias a Andrés Sabela, a Mario Bahamonde, entre otros. Cuéntanos un poco ese periodo. Bueno, aquí yo terminé, tal como tú, en el Liceo de Hombres, y como aquí no había universidad, tuvimos que emigrar también. Y llegamos a la Universidad del Norte, no Católica del Norte, como le pusieron después y que no es ni católica. Y allí, bueno, esto de la poesía, yo tuve mucha suerte, no es a contrapelo de todos los poetas, porque la mayoría de los poetas tienen que luchar a veces con su propia familia, como le sucedió a Neruda, ¿no es cierto? No, yo tuve un ámbito favorable a la creación. Mi mamá, por ejemplo, tocaba el violín, el violín, la mandolina, el piano, también le gustaba, escribía poesía. Y no sé, tú recuerdas, a mi familia también tenía una gran imprenta y librería aquí en Iquique, la imprenta y librería Victoria. Entonces yo me crié en cierto modo, ¿no?, En un ambiente en un ambiente propicio a la poesía. Pero hasta que llega a Antofagasta, en cierto modo es como yo le digo, como mi prehistoria de poesía. Llego a Antofagasta y allí hay concursos de poesía y cuentos, yo los gano. Voy donde Andrés, me invita, Andrés Sabela, que está el jurado, y entonces, bueno, esto es una anécdota. Entonces, al ver mis apellidos, me dice: oye, me cagaste. Desde ahora tú para mí vas a ser el poeta japonés. Y desde siempre me decía, poeta japonés. Al poco tiempo, ahí se forma en Antofagasta, a raíz de dos jóvenes, Héctor Cordero y María Rosario, un grupo que se llama Germinal. Y yo soy invitado a ese grupo que funcionaba, empecé en la Universidad del Norte y después funcionaba en la sede de la Universidad de Chile. Y allí, en cierto modo, como que empieza ya un escalón más esta vocación, ¿no?, que poco a poco se tragó a las otras. Que ahora prácticamente, en esencia, ¿no es cierto?, además de ser hijo único iquiqueño, soy poeta. Y bueno, allí en Germinal yo tengo muchos recuerdos porque éramos jóvenes en estos, por ejemplo, aquí en Iquique, ¿quién está también? Roberto Rebolledo, que desgraciadamente ahora se volvió al Estado. Funciona, y él se llama, e incluso él era muy adicto a Kierkegaard, la existencia. Entonces él se llamaba Cactus Metafísico. Ah, bueno, mira, interesante conocer esa chapa. La chapa de Cactus Metafísico. Y nosotros nos reuníamos precisamente todos los jueves, y al final de cada mes cada uno tenía que llevar su producción, ¿no? Porque la poesía es como un carpintero. Tú al final de mes si eres carpintero, tienes que mostrar qué es lo que hiciste. Ya. Pero nosotros teníamos una particularidad, que resulta que cada uno, o sea, por votación democrática, se elegían los 3 peores poemas, no los mejores. Los 3 peores. Y se quemaban, porque eso era una vergüenza, era una ofensa a la poesía. Y una vez recuerdo una niña cayó
cayó sus poemas, le quemamos y se puso a llorar porque no tenía copia, la retamos por tonta también, porque cómo se le ocurre... La copia de la infamia. Bueno, pero eran cosas, imagínate, Un sentido del humor muy especial, ¿no? de ese entonces, ¿no? Bueno, después llega precisamente a Antofagasta Alicia Galaz, una de las pocas mujeres inteligentes que he conocido en mi vida. Aquí me retan cuando digo esto, pero es verdad. Especialista en literatura española, en Góngora, por ejemplo. Y con ella, y con Oliver Welden, con Luis Moreno Pozo de Tocopilla, con Ariel Santibáñez, que está detenido, desaparecido, resulta que se formó este grupo Tebaida. Acá con Tebaida, en cierto modo, ya llegamos un poco a primera división, llamémoslo así, o por lo menos ya barruntando la primera división. Y con Tebaida, en ese entonces, a ver, ya nosotros, porque vamos a hacer un rápido recorrido de las generaciones que ha habido en la poesía. Tenemos la generación de las comilonas, de la diplomacia, que es la generación del 20 con Neruda, Casanueva, Rosamel del Valle, Besuber Casó, ¿no es cierto? Entonces, esa es la generación de las comilonas y de la diplomacia, la del 20. La del 38-40, que es la del Frente Popular, Nicanor Parra, Gonzalo, esa es la del vino. Después viene la del Barrio Alto, la del whisky, la del 50, con la Fourcade, Uneus, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos las del 60 de la Pilsener. No sé si tú recuerdas que en ese entonces se llenaba la mesa de... Metro cuadrado de cerveza. Se tomaba por metro cuadrado, no de a uno. Y bueno, y la mitad que iba perdiendo tenía que pagar. Hasta yo, que soy malo para tomar Pilsen, me decía, ya, pues, chinito, tómate una que vamos perdiendo. Bueno, pero en todos los lados había campeones, ¿no? Claro. Realmente habían campeones. Y tú dices en esta poesía, estás hablando recién de Ariel Santibáñez. Santibáñez, que queremos mostrar una foto de Ariel Santibáñez, que es un antofagastino, ¿no? Antofagastino, sí. Vivió mucho tiempo en Baquedano, en Estación Baquedano. Él, porque, ¿qué pasa? En este tiempo los poetas o los creadores teníamos, y yo sostengo eso, por eso después mi actividad en las actividades de derechos humanos, ¿no? Yeah. El compromiso aquí, en América, porque si hubiera estado en Europa hubiera sido diferente. Pero yo creo que el poeta o el creador acá, y en general el intelectual, tiene dos compromisos. Por lo menos el poeta, un compromiso estético con la belleza personal, ¿no es cierto?, único, íntimo, y un compromiso ético, que es de la solidaridad con el otro. Y eso nosotros lo hicimos. Sin que yo no pertenezco, tú sabes, yo soy país independiente y todo, pero yo y todavía mantengo la utopía de una sociedad mejor, ¿no? Y la utopía de Salvador Allende. Perfecto. Y por eso entonces Ariel y otros que fueron detenidos, fueron exiliados. Yo me salvé en esa época por mi apellido, porque todos pensaban que era un gringo alto, ojos azules. Así, por si tú me dices Guillermo Rosmarra, entonces bueno. Vamos a buscar un rubio alto, ojos azules, claro. No lo encontraron nunca. Dime una cosa, Guillermo, ¿qué época estamos hablando para que nuestros auditores, que son también jóvenes, se ubiquen? ¿Cuáles son las coordenadas de espacio? Bueno, yo llegué a Antofagasta el año 60, 61, y de ahí estuve hasta 1975. Yeah. Estamos hablando, ahora, Antofagasta en ese entonces era como, después, ¿cierto?, de Santiago, era como un centro de ebullición. Sí, ¿Por qué? Porque ahí llegó también Pedro de la Barra. En el teatro. Teníamos bueno, tú también, Guillermo Deiler, de las ediciones Mimbre, que incluso nuestros primeros libros fueron por allí, ediciones Mimbre. Teníamos el ballet también, con Yori, que después estuvo en Arica y después se fue a Cuba. Entonces era un centro de ebullición. Y lo interesante también que había toda lo que aquí todavía había como una armonía, pero ¿por qué? Porque se tenía un lugar físico que era la casa, ¿no es cierto?, ¿te acuerdas? La Salercilla. La Salercilla. Aquí en Iquique carecemos de eso, entonces también por eso tal vez está desintegrado esto, ¿no? Dentro de ese movimiento de Tebaida, ¿cómo tú empiezas a desarrollar esta relación con Andrés Sabela?
Bueno, a raíz de ese concurso que digo yo que gané, después él fue profesor mío en literatura chilena, por supuesto, y otra algo así como en relación a la poesía y toda la cosa. Y por supuesto después cultivamos una gran amistad, que desgraciadamente esta amistad aquí, en este tiempo y en este lugar, se cortó. Yo tuve el triste privilegio de encontrarlo muerto junto con el que está con otro aquí en el Hotel Esser, en la sala, ¿cuánto se llama? En la pieza número 13. Curiosamente, el 13, el día de su nacimiento, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque él venía aquí a Iquique, ¿no es cierto? Y después yo lo acompañé al cementerio no sé si tú lo conociste, a un gran amigo de él, a Chávez, que era contador, que vivía que tenía en Thompson. Y este Chávez viene interesante porque él fue el primero que empezó a organizar estas cosas de artesanía. Él tiene un cuento que salió premiado en la revista Paula, El buscador de ágatas. Pero lo interesante de este hombre, que fue en la escuela militar, él fue cadete, o sea, fue cadete militar, y antes que Pinochet entonces, y después le dio estas conversiones vocacionales y se creyó cura, sacerdote, y fue al seminario. Y allí también estaba antes de Fresno. Entonces él decía, yo a los dos hueones los tuve bajo mi manto. Era el único. Era el único, yeah. Bueno, además acá también tuvo una gran participación en esto de la lucha por los derechos humanos, junto con nuestro querido, que tú también lo conociste, con nuestro querido cura Soto, ¿no? ¿Qué es lo que precipita, Guillermo, tu retorno el año 75 a Iquique, aparte de las razones que podríamos suponer, digamos? No, la razón lógica fue que mataron a un amigo. Yo estaba en la razón. Yeah. El mellizo Leiva, yeah. Oscar Leiva. Y a mí me dijeron, bueno, ¿quieres irte para afuera? No, le dije yo, porque cuando entran las cucarachas a la casa hay que matarlas. Yeah. Y yo no, ya. Entonces, bueno, me vine acá a Iquique, a mi tierra, donde, ¿no es cierto?, yo, bueno, ahí del hijo de extranjero, de Don Bosco, tenía toda una chapa, llamémoslo así, era niñito bueno. Además que aparentemente yo no quiebro un huevo. Aparentemente, pero en el fondo quiebras huevo, ¿no? Pero de otra manera. De otra manera. Yeah. Bueno, tú lo sabes. ¿Y cuál fue tus primeras actividades? ¿Cómo te reconectas con el Iquique del año 75? Bueno, llegamos acá y en verdad reanudamos ahí con un lugar ya mítico que yo creo que se debería, que es el Diana. El Diana, obviamente. El Café Diana, ¿no es cierto? Sí. De nuestro, en este momento, concejal Flavio Rossi. Y bueno, también yo me golpeé el pecho, aunque no lo crean. Yeah. Entonces, en ese entonces la iglesia había todo el ayornamiento, ¿no es cierto?, de Juan 23. Sí. Y por ahí empezó la cosa. Bueno, yo tenía amistades. Mi Freddy Taberna fue compañero mío de curso con el Tito, con el Samson. Y en cierto modo también por esa solidaridad que empezamos nosotros a armar este cuento, ¿no? Pero eso fue en forma silenciosa. Aquí yo quiero destacar realmente en esta rebeldía hacia Apu, hacia la dictadura de Apu, en primer lugar a las mujeres, ¿no? No los hombres, fueron las mujeres en cierto modo los que ocuparon ahí. Acá, por ejemplo, nuestra querida mamá Valdra. Por supuesto. La Rosa Lara, no sé si tú la por supuesto, también la Rosa Lara, que era la cocinera eterna de nuestras cosas. Después la que siempre veo yo a Loriele, la que vende ahí y por otro lado los curas, ¿no? Sí. Tuvimos la suerte acá en Iquique de tener un clero no chileno, en especial. Entonces, tuvimos, por ejemplo, bueno, tú también los conociste, a nuestro gran amigo Javier García, sí, que nos abrió las puertas, sí, el otro Andrés García del Morro, sí, del Morro. Y por supuesto los columbanos, que yo le tengo mucho cariño
a Santiago Esmol, Esmol, sí. que él fue en cierto modo el creador de todas las, ¿no es cierto?, de las parroquias de acá del lado sur y de Alto Hospicio, se han olvidado, ¿no? Sí. El cura Esmol fue el primero, incluso yo tengo una relación también de la toma de Alto Hospicio que hace poco estuvo de aniversario, y esa toma se realizó por la expulsión que le hizo cuando estaba la Mirta Dubó de alcaldesa. Exactamente. ¿No? O sea, y para no, esta cosa no que por voluntad, sino simplemente como hizo como hizo el lápiz. Desgraciadamente, también, ¿no es cierto?, la concertación se ha desconcertado, parece que el dedo del lago se le desinfló, no sé. Volviendo un poco a la poesía, ya vamos a volver en la segunda parte a estos temas. ¿Qué pasa cuando cuál es tu primera actividad pública, poética en Iquique en tu retorno después del 75? Públicas, podemos decirlo de alguna manera, porque... Bueno, hacíamos recitales, ¿no es cierto?, dentro de esta cosa de las organizaciones, pero tal vez una grande fue una maratón, no sé si tú te acuerdas, que hicimos en Baquedano, junto con Juvenal Ayala, con, ¿cómo se llama?, con Sergio Gaitán de Antofagasta, con Mayo Muñoz de Arica, Hernán Rivera Letelier, que en ese entonces se las daba de poeta. Sí. Entonces, ahí hicimos una maratón realmente que resultó bastante bien. Yo te quiero llevar a otro ámbito, pero el mismo, pero un poco más anterior, que tiene que ver con la publicación de tu poema de la calle Baquedano, que a mi juicio es uno de los hitos importantes dentro del periodo en el cual se edita y se publica. Cuéntanos un poco cómo nace. ¿Cómo se gestó? Bueno, precisamente en ese entonces yo vivía, bueno, como viven los poetas, sobreviviendo, no tenía nada. Y bueno, uno de mis amigos fue Patricio Advin, ¿no?, hermano de Luis Advin. Entonces yo le escribía a máquina ¿El poema? No, trabajaba para él. Un poco. Y también en las investigaciones que él hacía. Y a raíz de entonces de las investigaciones que se hacían de Iquique, salió este poema de la calle Baquedano. Que queremos ver en pantalla. Aquí hay que hacer una cosa, ¿no? Este poema, en realidad, salió un poco... No, para la primera... Ahí tenemos la imagen. Para la primera... Ahí tenemos la imagen de la primera parte. Para la primera semana del Salitre, en 1981. En ese entonces, esta primera... Y aquí quiero hacer un alcance. Esta semana del Salitre fue gestada, o gestionada y organizada por los pampinos. Pero como sucede siempre... Aquí primero son los particulares que hacen las cosas y después los oficiales se la atrapan. Se la apropian. Y eso se lo apropia. Y eso es lo que hizo Apu en ese entonces, no sé, está la Marta Marcí, me parece, trasladó esta semana del Salitre a la semana acá de noviembre. Entonces se lavó en cierto modo se lavaron las manos. Y de ahí también hubo... Ahora... Ahí tenemos otra imagen, por ejemplo, que te trae recuerdos. Ya, esa... ¿Quién hizo ese mono, digamos, cariñosamente? Bueno, la ilustración de quiénes son. Mira, las fotos, esta foto no, ¿por qué va a ser? Porque es de un hombre que realmente tiene una historia. Es de nuestro recordado Pepe González Enel. José, gran fotógrafo. Gran fotógrafo. ¿Y tú sabes la historia trágica que tiene este hombre? ¿La sabes o no? No. ¿Las condiciones en que murió? O... Sí, no, te lo voy a contar así, voy a sintetizarlo. Bueno, el Pepe era un artista realmente, de la Católica. Llegó acá después del 73, por supuesto que usaba una cabellera, ¿no es cierto? Y barba. Bueno, aquí entonces los bomberos lo atraparon un día y él, enojado, escribió dos o tres cartas a su amigo de Santiago. Que esto, pasaron cuando de repente llegaron los bomberos a su casa, le dijeron: ¿usted, señor José González? Sí, acompáñenos. Entonces, bueno, ¿usted qué opina de los bomberos, que somos acá, que somos allá? Desgraciadamente, cuando había censura, atraparon la carta de Pepito y por esa carta Pepe fue a parar al campo de Pisagua. Ahora, allá nadie lo conocía, creyeron que era soplompa.
Ya. Por otro lado, ahí también se encontró con un ex, porque Pepe fue campeón suramericano De atletismo. en Colombia, En Cali. en Cali. Sí. Bueno, y desgraciadamente por los cariñitos que sufrió allá, después los riñones y todo, y murió. Es realmente una historia trágica, yo la tengo y un hombre joven, y además un hombre a quien le debemos un homenaje porque fueron los primeros, contigo, que hicieron además el video, el documental del canal Disluga, que fue una obra realmente importante. Bueno, allá le hicimos, ese carnaval hicimos dos versiones, ¿no? Una para, digamos, científica, histórica, para nuestro amigo Fan Kessel. Ya. Y la otra nuestra, ¿no? Totalmente desde el punto de vista más artístico, con las canciones de Serrat y el poema de Miguel Hernández. ¿Sí? Mira, acá tenemos otra imagen con la cual creo que empieza el poema, si el director me da la... Ya, sí. Bueno, tú me decías quién hacía estos dibujos. Sí, ¿Quién los hizo? Fue el Pato Adler. Nuestro querido Pato Adler. Él tiene los originales, ¿no? Incluso de repente a lo mejor se podría reeditar esto. No sé si quieres que... Sí, veamos... que podría leer un poco. Leamos el poema mientras nosotros seguimos con la imagen ahí. Yo creo que es una pieza importante el poema vaqueano. Me voy a sacar los lentes para ver, porque yo soy al revés, ¿no? Lea nomás, profesor. Ya. Calle Baquedano. Balcones azorados y curiosos. El pretérito ubicuo, también travieso como Dios, se esconde en cada puerta, surge al paso. Yo miro su estampa chorreante de nostalgia y recibo de Mr. Lee el sobrio buenos días. Distingo apellidos queridos en aquellas paredes que presumen con heráldica. Desde cualquier rincón acecha carnívoro el espectro de un incendio. Yo conozco esta calle. He penetrado en muchas de sus casas hasta muy dentro de su historia verdadera. Huancavelica de ayer, más amable, más hipócrita. Detrás de esa ventana se guarece un olvido relleno con postales, espejo, prestigio, seda, tardes domingueras, mandolina, operetas. Seco, rígido, palacios toreca. Te penan todavía tus salones necesarios, tus dueños dominadores de la sal y de la siesta. Invariable paisaje el nuestro. No daba el océano abasto para tanto navío. Quizás caminaría por aquí aquel que vendándole los ojos a su caballo brincó hacia la gloria. Al caminar me salgo de este tiempo. Viejas palmeras avisoran horizontes inútiles. Bueno, algunas precisiones de este poema. Mr. Lee, yo lo conocí, era un gringo como de 2 metros, entonces así, pero puntualmente a las 12 del día se paraba frente a la librería frente a la Plaza Prat, sacaba porque tenía reservado las revistas, los diarios, el Mercurio, y yo lo acompañaba también al correo. Imagínate un gringo de conmigo. Ahora, Huancavelica de ayer, ¿no es cierto?, es el nombre anterior de la calle Baquedano, allá antes era Santa Rosa. Y aquí, yo lo quise leer como el de ese entonces, aquí hay unos puntos suspensivos. Larguísimos. Bueno, eso fue por unos versos que yo escribí, y se armó una zafacoca, pero terrible. Yo no quería, a la final entonces hicimos un compromiso. Bueno, dije yo, pero que se ponga ahí que está censurado. Pero cuando se hizo este lanzamiento en el Casino Español, yo lo leí completo, con los versos. ¿Ah? ¿Y cuál es el verso que falta entonces? A ver, algo en relación allí, ¿a cuánto es? La justicia se cerraría sus labios por un puñado de peniques. Claro que yo aludía realmente a la justicia. Y también a un hecho concreto, a 1907. Claro. Pero los de acá se dieron por aludidos. Bueno, buena suerte por ello nomás. Entonces, ¿pero qué pasó? Después que yo leí el poema, todos querían que le pusiera al poema los versos. Guillermo, estamos llegando a nuestros primeros 25 minutos que se han ido, pero así como volando. Volando. Nos esperan un momento y ya volvemos con el oficio de la memoria de Televisión UNAP, la televisión TV UNAP está presentando
del abuelo al padre y del padre al hijo. El oficio de la memoria. Y bien, ya estamos de vuelta con el oficio de la memoria, este programa de TV UNAP, Televisión Universitaria, conversando con personas y personajes de este Iquique tan nuestro y tan querido, de este pasado, del futuro que nos espera y de este presente que a veces se nos convierte en algo que nos cuesta mucho entender. Estamos conversando con Guillermo Ross-Murray de su primera etapa como poeta, de su periplo en Antofagasta, su estadía en Antofagasta, su amistad con Andrés Sabela, su incursión en el grupo Germinal, después en el grupo Tebaida. Continuamos conversando con Guillermo. Guillermo, en esta publicación que tú tienes de Tebaida hay algunos poemas tuyos también. Sí, bueno, en esta etapa, llamémoslo así, yo publiqué mi primer libro que se llama En tus propias narices, editado por Mimbre, Ediciones Mimbre de Dailer. También un pequeño poemita que se llama Maramey, que está en Tocopilla. También, bueno, al margen de la poesía, yo también cultivé el teatro, gracias a Pedro de la Barra. Entonces también ahí se estrenó, llamémoslo así, 2 obras nuestras, que fue En esta ciudad no sobra un niño, que era el problema del agua potable con arsénico, que en estos momentos todavía está vigente. Eterno problema. Y después también una Florencia, que se llamaba una niña, ¿no? Bueno, de ese periodo quisiera leerles algunos para cerrar. Bueno, un hito, un suceso que realmente nos marcó a todos, a nuestra generación, fue la guerra de Vietnam. Y entre eso está el suceso de My Lai, ¿no? Una aldea que fue arrasada. Prácticamente quedó, yo tengo la revista Life, quedó viva solamente una niña de 14 años. Y yo entonces escribí este poema que ha tenido la suerte de irse por todos lados, ¿no? En Europa está publicado en varias partes del mundo. Entonces va para ustedes My Lai. Es para llorar que perseguimos el cielo, engañar esta cobardía mía y vuestra por ser incapaces de arrojar vida y no gracioso lenguaje. Clavaron bayonetas en pleno desayuno. Corre, niño, corre con tu brazo seco. El radiooperador del capitán alzó su rifle y ahora perteneces a la tierra. Pero no tenía sentido temer, los norteamericanos eran nuestros amigos. Entraban, salían, miraban, reían, mataban, comían felices, buscaban. My Lai cayó de bruces con sus abuelos memoriales, con el festejo tierno del arroz ingenuo, en fin, con la lumbre del frío, con sus mujeres musicando el silencio. Pero no tenía sentido temer, los norteamericanos eran nuestros amigos. Disparaban contra cualquier cosa que se moviera. No puedo seguir. Llévate, mamá, los niños a la selva arracimada de sombra. Gentiles pasos y sonriente le alcanzó una zarpa democrática. Pero no tenía sentido temer, los norteamericanos eran nuestros amigos. Una pequeña eternidad derribó mi boca y muchos rostros comenzaron a caer sobre mí. Comenzaron a caer sobre mí. Nuestra victoria fue la muerte y con muerte tragamos innumerable primavera. Aquí quiero hacer una acotación, que se repite, ¿no es cierto? Pero no tenía sentido temer, los norteamericanos eran nuestros amigos, es textual, no es de la niña que quedó viva. Entonces ella decía que no entendía, poco menos. Claro. Bueno, este poema, en cierto modo, es lo que yo digo, pertenece a mi poesía un tanto, no oscura, pero sí, no luminosa. Yo tengo una poesía luminosa que también, pero esas son que simplemente la voy a decir, nomás que se dice, madrigal para Sofía. Alguna vez suéñame, básteme con el reino de tus ojos. Linda esa. Bueno, ese es de la otra. Y estas 2 líneas como que se han continuado acá, ¿no? Incluso esta última, y la voy a leer porque se engarza con My Lai, esto en relación a la guerra de Irak,
Ya. cuando vimos el degüello, ¿no es cierto?, de una persona en la televisión. Y entonces yo escribí este poema que curiosamente va a ser lanzado, como decías tú, la próxima semana en esta antología que se llama 7 poetas para Tocopilla. Y está entonces la contratapa, este poema que dice: La noticia. Ver fotografías, presenciar por televisión y ser atónitos testigos del degüello de un hombre como quien sacrifica sin asco un animal dócil, inerte, por este miedo rotundo que ya ha cristalizado sus venas, vaciado su frente, me da certeza que nosotros, la humanidad toda, detenidos estamos en aquel mismo día y lugar de la mítica rebelión de Caín. Solo es real, irrefutable y verdadero el ayer. Por eso quizás nos abrume esta tentación de nostalgia por la sangre, la muerte, nada. Este, en cierto modo, es uno de los últimos poemas escritos, ¿no? Guillermo, en tu segunda etapa de esos dos ejes que tú has definido del compromiso del poeta, el creador, que tiene que ver un poco con la estética y segundo con la ética. Hablemos un poco ahora de tu labor en cuanto a tu compromiso con la ética, que tiene que ver con tu participación en organizaciones acá en Iquique. Bueno, yo aquí decíamos, ¿no es cierto?, que después del 75 yo volví acá a Iquique y un lugar, llamémoslo así, de buscar amistad y de rebeldía fue el Café Diana. Bueno, y todo eso poco a poco también se va gestando acá, ¿no es cierto?, un movimiento también de enfrentamiento, no de enfrentamiento, pero sí de rebeldía, esa es la palabra, ¿no? Pero muy soterrada y donde tuvo mucha importancia la iglesia, los curas. Y aquí quiero destacar yo a uno de ellos, especialmente a Ángel Fernández, ¿no es cierto?, el del Oblato de la Gruta, con Argimiro Aláez. ¿Por qué? Porque aquí hubo un episodio, para que nos ubiquemos, estamos ya pasados los 80, ¿no? Entonces, aquí hubo el diario La Estrella, publicó para variar, todas unas mentirillas sobre el Ángel Fernández. Sí. Se gestó entonces un movimiento de apoyo que nosotros participamos. Y por otro lado también, en 1983, la iglesia, aquí al menos gracias al cardenal Silva Enrique, ¿no es cierto?, decidió la formación de los famosos departamentos de laicos. Y aquí en Iquique, en cierto modo, fue uno de los, si no fue uno de los primeros que el 83 fue María Valcarce, también una de la esposa de Yanino, con Flavio a Punta de Tralca, y el 23 de abril de 1984 se forma acá el Departamento de Laicos, que en cierto modo también tenía la función como de paz y justicia, ¿no? Sí. Bueno, el episodio del Ángel Fernández y todo entonces nos da la idea de formar una especie de vicaría de la solidaridad. Pero vicaría era como mucho. Entonces decidimos simplemente por un comité, el famoso para algunos, el CPS, ¿no es cierto?, el Comité Permanente de Solidaridad. Que acá tenemos una imagen que hemos rescatado gracias a la gentileza de doña Valdramina. A ver si el director nos puede poner la imagen, que son fotos de la época. Fíjate, ¿sí? Ahí estamos en la calle La Torre, ¿no? Ya, pero a ver, pero antes nosotros sesionábamos en la iglesia, porque hay que tener en cuenta que este Comité Permanente de Solidaridad lo formó el Departamento de Laicos de la iglesia. Eso sí, y después se invitó a todos los... Aquí hay de los viejos tercios, llamémoslos, no de la iglesia. Yo quiero destacar a nuestro amigo Genaro Soto, ¿no? Sí, claro. Es uno de los pocos, ¿cuántos se llama? Uno de los pocos, iba a decir zorras largas, pero digo demócrata cristiano mejor, que realmente que participó fue nuestro gran amigo también fallecido, el Pepe Bretón, ¿no? Sí, por supuesto, José. Que después renunció a la ESE. Claro, después el que ya muerto, el Tito Basualto,
Y un poblador también que casi nadie se recuerda, que fue uno de, incluso de los primeros que habitó ¿cómo se llama? La Rubén Godoy, que fue Rosalindo Pizarro. Rosalindo Pizarro, por supuesto. No sé si tú supuesto. lo tuviste. Claro que bueno, sí, bueno, sí, y toda la cosa, ¿no? Acá tenemos una imagen, mira, del Comité Permanente de Solidaridad. Bueno, ahí está precisamente Genaro Soto Sí, al fondo, y está Leonardo Martínez, que en ese entonces era seminarista, Era ¿no? seminarista, que sí. felizmente no llegó a cura. Y al lado doña Balda. que es un personaje importantísimo, a quien le debemos la gentileza de tener esta foto, porque ella es la única que tiene estos la Balda registros. Yo siempre a la Balda realmente habría que fondos, que sé yo, para que se publicase en un álbum, porque yo creo, no sé, en la otra vida era ciega, qué sé yo, porque como le gusta. Sí, es del 80. Tiene un registro. Del 80 al 90 están todos los registros. Bueno, y de todas las actividades. Y de todas las actividades. Bueno, entonces el Comité Permanente de Solidaridad se independiza después de los nosotros, a ver, ya se gesta en el interior de la iglesia. Ahí también tuvo la iglesia metodista. Y hubo un encuentro acá un encuentro nacional, ¿no? Y ahí conocimos a unos extranjeros, una sueca, metodista, y ahí conocimos a estas famosas ONG que nosotros no teníamos idea. Entonces ella dijo, ya, nosotros vamos a tratar de conseguirle fondos. Y gracias a esa gestión de esta niña, de esta amiga sueca, pero que yo tengo foto también, entonces, ya. Y se decidió también en conjunto con el obispo que el CPS se independizara de la iglesia para tener mayor libertad, porque si era del organismo de la iglesia se tenía que estar sujeto a la voluntad episcopal, ¿no? Y de ahí entonces nos vamos a ese local de la torre, ¿no? Ahora, el CPS fue en cierto modo como un organismo cobijador de otras instituciones que poco a poco fueron emergiendo y que, bueno, yo sin tener, como te decía yo, entonces está AFEPI, ¿no es cierto?, la agrupación de familiares ejecutados políticos, que realmente la Balda es una de las... Baluarte. ¿no? Está la agrupación de presos políticos, que desgraciadamente ahora están todos disgregados, hay como 3 o 4. Y poco a poco, entonces, ¿cómo se llama esta? La agrupación Tarapacá. Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen de la agrupación cultural, si nos puede mostrar nuestro director, pinchar. Ya, la agrupación cultural Tarapacá, una de las gestoras fue la Lili, ¿no? Junto con el Drago López, el señor, que era el señor de la... ¿Cuánto se llama? De la tercera oreja. Y ahí, por ejemplo, está cantando Genaro Soto. Sí, ya, bueno, Genaro Soto sí que yo siempre he dicho, porque este hombre antes de cantar hacía toda una presentación. Claro, y yo lo retaba porque realmente... Hay que cantar nomás. Hay que cantar nomás. Mira, ahí está. Ahí la anterior, a ver si lo muestra... El Drago López, imagínate. ¿Y tú sabes quién está a la izquierda? No alcanza. Es la Gloria Jiménez. La Gloria Jiménez, ya. Precisamente la pareja de González, la esposa de Pepe Ney, ¿no? De Pepe Ney, ¿no? Acá estamos mostrando una serie de imágenes, por ejemplo, que tiene que... por ejemplo, con la ONG, un boletín poblacional que sacaba... que ustedes sacaban así, el Siren. Sí, yo tengo algunos. Al año 86. Y aquí está otro que la importancia de que tuvo Fanqueser también en la gestación. En la gestación y en la publicación de todo lo que es el mundo aymara, que era prácticamente y desconocido. También de la investigación, ¿no? Y aquí gracias a nuestro amigo que murió, a Javier García, ¿no? Que nos cobijó ahí. Aquí tengo un mural del CPS con la niña Bolívar, ¿te acuerdas? Sí, que ahora es humanista. Que ahora están en el Partido Humanista. Humanista, ¿no? Sí. Claro. Todo esto es una época del año 80, que para nuestros telespectadores es bueno mencionarle que era un periodo en el cual se vivía con muchas restricciones, o sea, no era fácil. Pero por otro lado, fíjate, si bien es cierto, no había bueno, ahora tampoco hay, pero un poquito, resulta que una serie de fechas que eran, ¿no es cierto?, clave, no se dejaban
Ahí tenía también la participación de la iglesia, es decir, incluso el obispo de repente pedía como para un hecho litúrgico y realmente no era mucho litúrgico, no era tan litúrgico, ¿no? Sí, sí. Bueno, a propósito de eso, tú hacías la memoria de Santiago Small, cuando sucede el asunto de las bombas de racimo que explotan en Cardó, en Alto Hospicio, es el cura Santiago Small el que presta su iglesia en la Rubén Godoy para hacer una cantata, para hacer todo un homenaje, y es el obispo Javier Prado, que también que lanza una prédica muy fuerte contra los fabricantes de armas. Y con Prado, fíjate que es curioso, porque bueno, él cuando llegó acá, él era hermano de un ministro y primo hermano del otro, de Agricultura y de Arangui, que era de Educación. Entonces, con cierto recelo lo recibimos. Lo recibimos. Incluso nosotros tuvimos, precisamente el departamento de laico tuvo un choque, y yo siempre, nunca le he podido, o sea, le he querido preguntar yo, porque resulta que tuvimos una cosa bastante fuerte, ¿no? Incluso conmigo, porque bueno, yo digo 448, nada de que, oye, podría ser 8, no. Claro. Y entonces me dijo, bueno, dijo, sí, yo soy el obispo y si quiero los puedo. Claro. Y estábamos en cuando lo llaman por teléfono. Y de ahí regresó como bueno, dijo, sí, yo creo que vamos a ser muy buenos amigos. Yo siempre, a lo mejor fue un ángel, no sé quién lo llamó, porque cambió total. Y de ahí fue, pero estupendo, o sea. Ahora, una anécdota, en cierto modo, de la gestión también de los derechos humanos, que su primer presidente fue Germán Valenzuela, ¿no es cierto?, Carlos Vila, el Ramón Negro Montoya, y que, a diferencia de otras ciudades, acá la inauguración oficial asistió el obispo, pues. No sé si tú te recuerdas, el viejito, el Valle. José ¿Por qué? Porque vicepresidente también de la Comisión de Derechos Humanos era nuestro querido Franklin. Franklin Luce. Entonces, una anécdota ahí que cuando empezó y todos empezaron, y el obispo dijo, no conocí esta manera de aplaudir, pero me gusta. Por ejemplo, mira, esta es una foto histórica que tenemos aquí, por favor. Sergio Chávez muestra, ¿no? Ya hay, sí. Mira, está Carlos Vila. Carlos Vila, claro. Sergio Vitar. Sergio Vitar, ya que en ese, bueno, que ese tiempo era bueno, dice. Sí, ¿ah? Y la Valdra. Bueno. Y atrás está el Bretón. Bretón Fischer. Sí, por Bretón. Claro, sí, Bretón, de la cual estamos hablando recién. Bueno, el Pepe Bretón él era uno de los pocos, ahí que cuando... Y aquí, por ejemplo, mira, disculpa, está Montoya, la Dorita Silva. Ya, la Dora y Carlos Vila, que fueron muy importantes en todo lo que dentro de la primera época, claro, que esto no olvida, precisamente. Bueno, de una anécdota del Pepe Bretón, que él inventó ahí el término de vacinica, ¿no? Decía vacinica, o sea, porque estaban escondidos debajo de las cámaras, ¿no? Debajo de las cámaras. ¿Ah? Este periodo en la cual había una gran unidad de la gente ya prácticamente no existe, ¿no? Mira, desgraciadamente eso se cortó, esta armonía, con la irrupción, llamémoslo así, entre comillas, de la democracia. Tanto que, por ejemplo, a mí, bueno, en cierto modo me votaron porque decían que, bueno, yo no tenía, por ejemplo, de AFEPI hubo un momento en que en ese entonces también estaba el Pichón Taberna, también, y por solidaridad también, a la Leila, la esposa de Varela también, de Oscar la Leila. Bueno, y a nosotros dos, a la Leila, ¿por qué? Porque como no teníamos, en ese entonces nosotros, sacábamos un boletín, ¿no? Un boletín, a ver si podemos acercar los boletines a la cámara. Este es el número 1, ¿no? ¿Cuántos boletines sacaron de ese...? Mira, alcanzamos casi la veintena, porque después nos ganamos una beca, no sé si tú recuerdas, de ECO. ECO, por supuesto, para que enseñaran a hacer boletines y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay que demostrarle a la gente que la tecnología disponible en ese tiempo era la que había. Claro. Es decir, mimeógrafo, máquina de escribir, cálculo, no había fotocopiadora. Ahora, lo que sí también hay que ver, el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decirte, hacíamos 50, por decirte,
Pero yo vendía realmente 200, es decir, porque nadie me lo recibía, me pagaban a mí, pero no. No se lo quedaban. No quedaban. Yeah. Entonces yo tenía más clientes que me pasé, pero nunca. Bueno, nosotros te podemos contar la experiencia que en el Cirén, cuando sacamos nuestras publicaciones, partimos siempre con una cábala. Al primero que le vendíamos era nuestro querido amigo Ramsés Aguirre. Ah, Ramsés, que también Ramsés, estuvo también en el comité, ¿no? Junto con los... ¿Por qué? Con los médicos Berger con los médicos, y otros claro, médicos claro. más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, en la época de, digamos, de las relegaciones, ¿no es cierto?, de conocer el país sin quererlo, Sí. ¿no? Ahí teníamos abogado y se tenía médico, entonces, por decirte, alguien llegaba relegado a Posalmonte, entonces uno del comité, de la directiva del CPS iba acompañado de un médico que lo examinaba y de un abogado. Y aquí yo quiero hacer también en esto hay tantas personas, ¿no? Muchas, Sí. pero yo quisiera recordar a alguien que casi nadie lo recuerda, y que tuvo una participación así, de estas participaciones anónimas pero importantes, nuestro querido Jean Puy. ¿No es Sí, cierto? claro que Ya. sí. ¿Por qué? Porque él tenía un hostal, ¿no es cierto?, una residencial, y él realmente gratuitamente alojaba a los parientes o bien a los que ya habían cumplido condena ahí en 1 o 2 días. Y él también fue, esto yo lo sé porque yo recibí él fue en cierto modo el que regaló la torta para el cumpleaños de la Julieta Campuzano, que estaba relegada en Camiña. Pero yo no sé si sabes tú la anécdota, ¿por qué llegó a Camiña la Julieta Campuzano? No. Bueno, a ella, la Julieta Campuzano, senadora, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, ella la relegaron al interior de Antofagasta. Pero resulta que donde llegó había teléfono. Yeah. Entonces la volvieron, la sacaron, la sacaron y la relegaron a Camiña. Yeah. Pero como a los 2 o 3 días pusieron teléfono. Yeah. Bueno, y ya no la podían devolver más, ya, ¿no? Yeah. Ahora, ahí en un papel, ¿no es cierto?, que juega bastante importante nuestro amigo y juez Nelson Muñoz, Nelson ¿no? Que Muñoz, está sí. primero ahí, que tuvo el triste privilegio también de... Claro. Ahí tenemos precisamente una celebración de Navidad, me parece, y ahí está Nelson Muñoz, ¿no? Ahí está Flavio. Está Flavio Rossi también. Toda gente muy joven en esa época, ¿no? Bueno, la Palleras también, la Angélica Palleras sí. también, que precisamente ahora, bueno, esperamos ver una exclusiva del terremoto, porque la pilló en Mocha. Ah, estaba en Mocha ya. Está en Mocha. Ya. Bueno, con todas las familias a los mollos, ¿no? Ah, ahí fue para la festividad, había entonces fiesta. lo pilló Ya. ¿En qué está hoy día Ros Murray en términos de la ética? ¿En qué estás participando ahora? Bueno, soy ahora con Hecho y Derecho, porque fui integrante de la agrupación de familiares ejecutados políticos. Yeah. Entonces, incluso tenemos tratar de sacar una página web, una relación también porque con esto uno conoce un montón, por ejemplo, iquiqueños, ¿no es cierto?, muertos en nuestra parte, como el doctor, como el Billo Cepeda de Tocopilla, sí. o bien el Nesco Teodoro en Antofagasta, Sí. y que no son muy que están como olvidados, ¿no? Sí. Estoy en AFEPI, también estoy en los derechos humanos, ¿no? Perfecto. Y bueno, en el departamento de laico que hay que en cierto modo reflotarlo. Sí. En eso estamos. Sagradamente los jueves son para los... Pero estás en Iquique, que eso es lo fundamental, y estás registrando nuestra Estoy memoria. en Iquique, sí, porque yo digo, a pesar del sacudón de esto, pero sigo afirmando que después del paraíso Iquique, ¿no? Perfecto. Guillermo, hemos llegado a nuestra hora de conversación y quiero agradecerte una vez más tu gentileza de estar con nosotros y de compartir esta experiencia y tu poesía con toda la gente que nos ve. Bueno, ¿podríamos cerrar con un poema otra vez? Porque ya que yo soy poeta, entonces... Nos despedimos entonces de TV UNAP con el Oficio de la Memoria con un poema de Guillermo Ros Murray. Bueno, y este poema en realidad lo escribí para un gran amigo
muerto también en Pisagua, o sea, en Antofagasta, que fue alcalde de Tocopilla, Marcos de la Vega. Y él, su hobby que tenía eran los canarios. Tú tenías, pero cualquier cantidad de canarios veías en el patio. Entonces este poema es para Marcos de la Vega. Todavía esgrimen el poder los pardos cobardes que te acusan de violencia y muerte, que te detuvieron y más al sur llevaron un poquito lejos de tu querida Tocopilla. Sobre la cercanía del mar, en pampa salitrera, lugar de ayeres y de anhelos, a ti, Marcos, también te asesinaron. ¿Quiénes fueron esos valientes, crueles verdugos que jugaban una fantasmal y encarnizada guerra? ¿Quiénes rígidos acechaban, perseguían por calle, destrozaban pacíficas y atónitas casas de nuestro puerto? Nos duele decirlo, pero es verdadero. Soldados, sí, soldados del glorioso ejército de Chile. Marcos, alcalde y hombre bueno, amigo, te veo feliz abrir la puerta de tu casa y llevarme a tu rincón secreto, pródigo de vuelos y de canto. Yo sé que algún día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Bueno, estos últimos versos no son míos, son del poeta Marcos Sana, dedicado también a un gran, ¿no es cierto?, héroe, a Julián Grimao. Y nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.